En esta ocasión tenemos una aplicación de lo que se conoce como teorema del seno, el cual se aprecia acá. Y esta aplicación, es decir, este problema, dice de esta forma. Una catedral está situada en una colina, como muestra la figura. Acá está la figura. Cuando la cima de la torre se ve desde la base de la colina, el ángulo de elevación es de 48 grados. Y cuando se ve a una distancia de 200 pies de la base de la colina, el ángulo de elevación es de 41 grados. La colina tiene un ángulo de 32 grados y la pregunta, que es lo más importante de este problema, dice: calcule la altura de la catedral. Es decir, ¿cuál es la altura que se encuentra esta catedral? Entonces, para ello lo que debemos realizar es lo siguiente: es calcular la altura que hay acá y restarle esta altura de la colina para saber la altura de la catedral. Entonces, en palabras simples, lo que se está pidiendo es calcular esta altura que se muestra ahí. ¿Ya? Para ello, formaremos el siguiente triángulo. Formaremos un triángulo de esta forma, ese que está ahí, teniendo presente que estos 200 pies que están en ese lugar están aquí, justo ahí en esa base. Entonces vamos a ver cómo va a quedar este triángulo. Entonces, si dibujamos este triángulo que está acá, que sería este de acá, ¿no es cierto? Podemos observar que tenemos los 48 grados y el ángulo de acá será lo que falta para enterar lo que son 180 grados, que en este caso son 132 grados. Por lo tanto, si sumamos 41 más 132 más lo que falta, formaremos el ángulo que está acá arriba. Lógicamente, ese ángulo mide 7 grados. Ahora, acá también se forma otro triángulo, que es ahí, ¿cierto? Que este es un triángulo rectángulo. Entonces, lo que necesitamos nosotros es poder calcular esa altura. Tenemos dos posibilidades: este triángulo que está aquí o este triángulo que estaría acá. Los dos son rectángulos. Entonces, dentro de esas dos posibilidades, la idea es calcular uno de estos lados, es decir, ese lado o ese otro lado de acá. Yo lo que realizaré es calcular este lado de acá, ¿ya? Para poder en sí emplear lo que es el teorema del seno, ¿cierto? En sí necesitamos asignarle ciertas letras, en este caso, a los datos que tenemos. Como por ejemplo este 41, asignarle una letra, que vamos a asignarle alfa, al 7, gamma, al 132, beta, y al 200 en este caso C, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente: alfa, 41 grados, y este alfa es opuesto con A, que en este caso es la preincógnita. La marcamos de un color rojo, ya que es una preincógnita, no es la incógnita del problema, pero sí es un dato que va a ayudar a calcular la incógnita del problema. Por otro lado, vamos a establecer que este 7 es gamma, y ese va a estar opuesto, con este caso, con el 200, el cual en este caso corresponde al valor de C, que sería el 200, ¿no es cierto? Como hemos dicho anteriormente. Entonces ahora lo que tenemos es lo siguiente: tenemos un ángulo, un lado y un lado, y dentro de los cuales un lado es la incógnita. Entonces cuando tenemos esta forma lado, lado, ángulo, ángulo, podemos emplear lo que es el teorema del seno. Bueno, el teorema del seno establece de esta forma. En este caso tenemos alfa y A, y también tenemos gamma y C. Lo que no tenemos es beta y B. Entonces lo que vamos a establecer es lo siguiente: vamos a establecer que esta fracción va a ser igual a esta otra fracción.
quedando de esa forma la igualdad que pueden apreciar ustedes, esta que está acá. ¿Qué es lo que tenemos? El seno, recordemos que en la calculadora se anota como sin. Y en este caso tendríamos el seno de 41, puesto que eso vale alfa, dividido por a, que en este caso es la preincógnita. Y eso es exactamente igual al seno de gamma. Gamma vale 7, entonces va a ser el seno de 7. Y todo esto dividido por c, que en este caso es 200. Quedando la siguiente ecuación. En este caso, para despejar lo que es el a, puesto que necesitamos calcular a, va a quedar de una forma bastante sencilla. Vamos a decir que el 200 se multiplica por el seno de 41. Entonces va a quedar de la siguiente forma. 200 por seno de 41 se multiplican de esta forma. Mientras como el seno de 7 multiplica la incógnita, debe quedar estrictamente anotado acá abajo. De esa forma, al resolver esto en la calculadora, obtendremos lo siguiente. En calculadora sería de la siguiente forma. La encendemos. Sería 200 por sin, que en este caso el seno, de 41. Y todo eso dividido en sin de 7. Quedando lo siguiente, lo cual pueden apreciar ustedes. Y sería un valor de 1076 punto aproximadamente 66. En este caso, como todo esto está en pies. De esa forma. Ahí anotamos lo que es la unidad, en este caso, de medida. En este caso, si volvemos a dibujar nuevamente el esquema de nuestra catedral, ¿no es cierto? Tenemos lo siguiente. Este triángulo de acá, que es interno, que está ahí, vale ángulo 48, el lado recién calculado, que es A, ¿no es cierto? Y necesitamos ahora calcular nosotros lo que es I. Como se puede observar, acá se forma un triángulo de esta forma, ¿ya? Este triángulo tiene el valor de A, que es este de acá, y también tiene, ¿no es cierto?, este valor I, que es el que necesitamos calcular para poder calcular lo que es el H, que es nuestra incógnita principal. Entonces, ahora vamos a calcular esta preincógnita, que en este caso es I. Bueno, dibujemos este triángulo en esta parte para poder hacer el cálculo. Para poder calcular el valor de I, aplicaremos esta función trigonométrica, que es una función de ángulo, que es la función seno, la cual dice que el cateto opuesto dividido por la hipotenusa es igual al seno de alfa. En este caso, el ángulo es de 48. Necesitamos calcular este valor de acá. Entonces vamos a decir que el seno de 48 va a ser igual al cateto opuesto, que es I, partido por la hipotenusa, que es A. Y el A es un valor que hemos calculado anteriormente, que es 1076.66. Este valor lo multiplicaremos con el seno de 48. Entonces va a quedar lo siguiente. Sería 1076.66 por el seno o sin en la calculadora de 48. Y eso sería nuestro valor de I. Bueno, anteriormente en la representación había cometido un pequeñito error. Es que, bueno, pero no tenía nada que ver con esto, ¿no es cierto? Tiene que ver con la figura en sí. Porque esta especie de monte, se puede decir, estaba justo acá donde se formaba el ángulo de 48. ¿Ya? Bueno, y al calcular esto obtendremos lo siguiente. Obtenemos 800.11 pies.
ese sería el valor de I. Sería ese valor de ese que está en ese lugar. De esa forma que se puede apreciar y corresponde a ese valor que está ahí, a la I. Ahora, sí que es sumamente importante que este tramo llegue justo a ese punto. ¿Por qué es importante? Porque ahora necesitamos calcular esta altura. Tenemos altura y con esa altura calcularemos la altura, en este caso de la catedral. Ahora, para poder calcular esta altura, necesitamos en sí alguno de estos lados. Puede ser ese lado o ese lado. Pero con este triángulo que está arriba, podemos calcular este lado de acá abajo. ¿Ya? Veamos cómo sería. En este caso, aplicaremos lo que es la función coseno, que dice que es el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Entonces, acá, para poder trabajar con esto, emplearemos la hipotenusa nuevamente, que es el valor de A. Entonces, la incógnita sería el cateto adyacente, es decir, el lado que está adyacente al ángulo de 48. ¿Qué es lo que queda? Quedaría coseno del 48, que es este ángulo, igual al cateto adyacente, que es la preincógnita, y eso dividido por la hipotenusa, que es este valor, que lo notamos en ese lugar. Ahora, este valor está dividiendo, pasa multiplicando hacia el otro lado. ¿Qué es lo que queda? Queda 1076.66 por el coseno de 48, y eso es igual a X. Entonces vamos a decir que el valor de X es exactamente, aproximadamente, en este caso, 720 pies. Es decir, este lado de ahí. Y teniendo ese lado ahí, podemos calcular, en este caso, esta alturita que está ahí. Bueno, finalmente hemos llegado al último triángulo, donde necesitamos calcular esa alturita que está ahí. Bueno, para calcularla vamos a utilizar una función de ángulo que se llama tangente, que dice que el tangente de alfa, en este caso, sería el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. En este caso, el opuesto es h. Entonces vamos a decir que tangente de 32 va a ser igual a h. En este caso, está h de aquí, que no es el h que es la incógnita, ¿no es cierto? Le voy a poner h1 para diferenciarla, dividido por el cateto adyacente, que son los 720. Entonces ahora los 720 deben pasar multiplicando, es decir, sería 720 por tangente de 32, y eso es h1. Al ingresar esto a la calculadora, vamos a decir que h1 va a dar el siguiente valor: 449.06. Esto es en pies. Entonces, ahora sí que podemos calcular la altura de la catedral. Entonces, la altura de nuestra catedral va a ser este valor vertical, que es de 800.11 pies. 800.11 pies. Menos la alturita que está acá, que es de 449.06. Menos 449.06. También está en pies. Y de esa forma nos daría nuestra altura que buscamos, que es aproximadamente 350.09 pies. De esa forma. Y de esta forma hemos terminado este problema. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.